¿Qué tal? Respecto a cómo trabajan las entradas analógicas en el PLC de Snyder, ya lo había explicado anteriormente en clase, pero nuevamente lo grabo en video para que ya quede ahí guardado por si tienen o quedaron con dudas, pues las puedan aclarar con esto, ¿no? Entonces, primeramente, como ya saben, lo primero que tenemos que hacer es configurar el PLC, es decir, escoger el modelo de PLC que tenemos. Por si se les olvidó algo o no tienen ahí el modelo a la mano, pues el modelo de PLC que tenemos en la escuela viene siendo el TM221CE40R. Aquí ya tengo hecha la configuración, entonces nomás es jalar y arrastrar como ya saben. Eh, También para que quede la configuración ya hecha para lo que vienen siendo las salidas analógicas. Recordemos que este PLC solamente tiene entradas analógicas y tiene pues entradas y salidas digitales. Entonces, si nosotros queremos utilizar las salidas analógicas, tenemos que agregar estos tres módulos que físicamente están en el PLC de la escuela, ¿sí? Donde estos tres módulos ustedes los van a encontrar en lo que viene siendo en esta primera pestaña, lo que es el TM3. Para entradas sería esta de aquí, el TM3DI 16K o 16 eje, cualquiera de los dos, igual. Si alguno de estos dos es el incorrecto, pues lo podemos modificar ya que vayan a calificar la práctica, ¿sí? Entonces nuevamente lo jalan y lo arrastran, ¿sí? El siguiente módulo pertenece también aquí, solamente que no es de entrada, sino que más bien es de salidas digitales. Entonces es este módulo el que tenemos físicamente y es el que tienen que configurar en el PLC, en el software de Schneider, ¿sí? Luego tenemos el último módulo, que este es el importante. ¿Por qué? Porque es el de salidas analógicas. Nuevamente, como les comenté en clases, si yo quiero utilizar este módulo como físicamente está conectado en esta posición, tengo que dar de alta estas dos para no tener ningún conflicto o ningún error en mi programación, ¿sí? Sobre todo por el direccionamiento de estas entradas. Ese lo van a encontrar en la siguiente pestaña, que es TM3 Analog, y viene siendo este, que es de dos salidas analógicas. Es esta tarjeta, se arrastra y lo dejan ahí, ¿sí? Bien, una vez hecho eso, nosotros tenemos en esta barra de aquí, tenemos todas las configuraciones de este PLC. Tenemos del propio PLC cuál es el direccionamiento de sus entradas digitales. Esto ya lo había explicado, ¿sí? Sus salidas digitales y sus entradas analógicas. Por lo pronto voy ahorita a explicar solamente lo que vienen siendo las entradas analógicas, de tal manera que esta pestaña es la importante. ¿Por qué? Porque aquí nos dice cuál es el direccionamiento para estas entradas analógicas. Nos está diciendo que el direccionamiento, que es esta de aquí, pues básicamente este dispositivo tiene solamente dos entradas analógicas, que son la dirección IW0.0 y la IW0.1. Aquí mismo nos dice que el voltaje va de 0 a 10 volts, de 0 a 10 volts. Y si ustedes, bueno, este no permite configurarlo, hay unas tarjetas que ya vienen para configurar que sea entrada de voltaje o entrada de corriente. Esto solo nos deja manejar voltaje, ¿sí? Eh, También tenemos los módulos que acabamos de agregar. Aquí aparecen el primer módulo y cuáles son sus entradas. Nuevamente, les recuerdo, cuando agreguen las tarjetas las tienen que hacer en orden. ¿Por qué? Porque cada vez que agreguen una tarjeta, conforme van agregando, se va dando un direccionamiento a las entradas o salidas de esta tarjeta. Como esta es la tarjeta 1, el direccionamiento es la 1.0. Si lo hubieran hecho al revés, si hubieran configurado esta para acá, entonces esta tarjeta ya no tendría el direccionamiento 1, entonces se iba a generar un conflicto al momento. Es decir, cuando ustedes quisieran utilizar esta entrada, físicamente lo que tenemos configurado en el hardware en la escuela, pues esta tarjeta tiene que tener el direccionamiento 1, y si ustedes lo hubieran puesto en la posición 2, el direccionamiento iba a ser 2, de tal manera que no iba a poder detectar esa entrada, ¿sí? Entonces las tarjetas se tienen que acomodar en orden como están conectadas físicamente. Tenemos el módulo 2 también aquí, que son salidas digitales.
pasa exactamente lo mismo. Se le da un direccionamiento donde aquí pertenece al puerto 2 porque es la tarjeta 2. ¿Sí? Y tenemos el direccionamiento de las salidas analógicas. Nuevamente es la tarjeta 3, por lo tanto pertenecen sus entradas o salidas pertenecen al puerto 3. Y como es una tarjeta de dos salidas analógicas, pues solamente tenemos dos. ¿Sí? Aquí mismo nosotros podemos configurar la dirección IP que queremos que tenga este PLC. Esto lo voy a explicar más adelante cuando veamos lo que viene siendo comunicación con el HMI. De hecho, el PLC se va a comunicar con el HMI a través del puerto Ethernet. Entonces, este PLC tiene que tener una dirección IP, el HMI tiene que tener otra dirección IP, y cuando nosotros enlazamos, pues el HMI le estamos diciendo que se conecte a un PLC con una dirección IP, y tenemos que asegurarnos que sea la que configuramos, porque si no, pues va a intentar comunicarse con algún otro dispositivo que físicamente no esté. Esto yo lo explicaría más adelante, ya que veamos lo que viene siendo HMI. Entonces, ya una vez configurado todo esto, y como les digo, aquí están los direccionamientos. Esto es muy importante siempre para saber cómo quedaron acomodadas las tarjetas, las entradas, las salidas y todo eso. Después de eso ya nosotros podemos empezar a trabajar. ¿Cómo trabajan las entradas analógicas? Básicamente en este dispositivo Schneider la cambian, por ejemplo, cambian los PLC alambrable y cambia también en los PLC Siemens cómo utilizarlos. Pero por lo general es un bloque especial, es un bloque que simplemente lee información o asigna información cuando son salidas analógicas. En este caso, en este software de So Machine para el PLC Schneider Electric, pues el bloque que nosotros tenemos que utilizar es este de aquí, bloque de comparación. ¿Sí? Es un bloque donde si yo lo arrastro, lo voy a poner aquí a un lado. ¿Está? Es un bloque de comparación que realiza operaciones del tipo booleano. ¿Qué significa? Yo voy a escribir aquí una ecuación, tiene que ser una ecuación lógica, una ecuación de comparación, donde el resultado de esa ecuación lógica va a ser un 0 o un 1, es decir, va a ser un verdadero o un falso. Y dependiendo de esa respuesta, pues se va a mandar una señal al siguiente dispositivo eléctrico que tengamos aquí. En este caso coloqué una bobina, ¿sí? Entonces, las operaciones de comparación nosotros las podemos ver. Si hacemos clic en este símbolo, pues ahí nos dice todo lo que podemos meter en este bloque. Podemos hacer diferentes tipos de comparación, podemos meter lo que viene siendo operaciones como sumas, todo esa cuestión, ¿no? Eh, por ejemplo, bueno, aquí está, por ejemplo, procesamiento numérico es para definir para comparar diferentes tipos de valores enteros o doble enteros y todas esas cosas, ¿no? Entonces, para las entradas aquí, básicamente lo que nosotros vamos a hacer, vamos a comparar lo que viene siendo el valor que se esté leyendo en, en la entrada analógica que a nosotros nos interesa, recordando que tenemos solamente dos, la IW0.0 y la IW0.1 en el caso del PLC que tenemos. Entonces aquí básicamente ya lo hice yo aquí puse la comparación y estoy diciendo si el valor que está en entrada analógica de este puerto es mayor que cero. Si eso se cumple, si este valor es mayor que esto, el resultado de esa ecuación booleana o esa operación booleana, pues va a ser un verdadero. Si esto es verdadero, significa que se manda una señal a esta bobina. ¿Sí? Recuerden que el símbolo de porcentaje siempre lo tienen que colocar, porque el signo de porcentaje denota que es una entrada física. ¿Sí? Entonces es parte ya de la sintaxis de este PLC. Entonces nunca se les olvide ponerlo esto, si no le va a marcar error. Eh, Aquí yo puse en este otro bloque que es el mismo, simplemente puse una ecuación diferente donde estoy diciendo que si la entrada analógica que pertenece al puerto 0 del pin 1 es menor que 200, si esto es cierto, pues va a mandar una señal a este timer, el cual es un timer del tipo tone con un preajuste de 2, siendo cada conteo de un segundo. Eso significa que si esto es verdadero, manda la señal al timer, el timer cuenta 2 segundos y activa esta salida.
Entonces vamos a ver, vamos a ponerlo en funcionamiento. Vamos a irnos al simulador. Ok, está, iniciamos el simulador y checamos aquí la programación. Las entradas, nuevamente, si se fijan en el simulador ya nos aparecen lo que vienen siendo las tarjetas que nosotros agregamos. Esta es la tarjeta 1, la tarjeta 2 y la tarjeta 3, ¿sí? Entonces nosotros estamos aquí manejando únicamente entradas analógicas, las cuales pertenecen al PLC. Son las entradas físicas que ya vienen por default en el PLC, no son de estas tarjetas, sino que son del PLC. Entonces van a estar aquí, ¿sí? Y básicamente son estas dos de aquí. Estas son entradas digitales, salidas digitales, y esto es analógicos. Y como solamente tiene entradas, pues solamente son entradas analógicas. Si yo hago clic aquí, en esta parte, ahí está, aparece lo que viene siendo el valor de la entrada. Esto es solamente para simular. Realmente si nosotros grabamos el programa en el PLC, pues nosotros tendríamos que mandarle un voltaje. Y como les expliqué, las entradas analógicas cuentan con un convertidor de analógico a digital, donde básicamente dependiendo del voltaje que llegue a esa entrada, pues nosotros vamos a recibir un número, ¿sí? Que es equivalente, por así decirlo, a ese voltaje que estamos recibiendo, y ese es el número que nosotros estamos comparando. En este caso, para esta tarjeta de entradas analógicas de este PLC, el valor va a ir de 0 a 1000, donde 1000 va a ser 10 volts, 0 va a ser 0 volts y 500 pues entonces sería 5 volts, ¿sí? Entonces yo en el programa que hice, como les comenté, pues aquí solamente estoy comparando el valor de esta entrada 0. Este es el puerto 0 de la entrada analógica, y el valor actual ahorita es 0, por lo tanto 0 es mayor que 100. No, esto es falso, por lo tanto aquí está apagado porque este no está mandando señal a la salida. Si yo incremento su valor moviendo este slider de aquí, pues el valor que está leyendo ahorita es 50, 51, y 51 no es mayor que 100, por lo tanto esto es falso y continúa apagado. Yo también puedo colocar aquí directamente el valor. Yo puedo colocar, por ejemplo, 99, y nuevamente 99 es menor que 100, entonces esto no se activa. Pero si le doy un valor mayor, si le doy 100, pues sabemos que 100 no es mayor que 100, siempre 100 es igual a 100, entonces no se enciende. Si coloco 101, ahora sí se va a encender porque 101 es mayor que 100 y se manda la señal a la salida, ¿sí? Es decir, esta salida de aquí, el puerto 0, pin 0, es la que se está activando, esta. Luego, en la segunda línea de programación, estoy comparando la entrada 1, la entrada 0.1 analógica del PLC, el cual estoy metiendo una comparación donde si se lee que este valor es menor a 200, se manda una señal a este timer. Este timer empieza un conteo de 2 segundos. Cuando termina ese conteo, activa una salida física del PLC. Entonces el valor que está ahorita, esta entrada tiene el valor de 0, por lo tanto 0 es menor a 200. El timer en algún momento ya realizó su cuenta y activó esta salida. Entonces, ¿qué pasa si yo lo modifico? Si le doy un valor mayor a 200, esto es falso, el timer se resetea, en consecuencia se apaga esta salida física del PLC. Entonces, si yo le coloco un valor menor a 200, esto es verdadero, el timer está contando, termina su cuenta y activa la salida. Recordemos que este es un timer del tipo TON, entonces una vez que termina su cuenta, activa la salida Q del mismo timer, ¿sí? De tal manera que esta es la forma en la que se trabajan las entradas analógicas. Simplemente son con comparaciones, y en la práctica 5 y 100, 5, 6 y 7, pues ese sensor de temperatura que nos va a mandar un voltaje analógico referenciado a la temperatura que esté sensando, pues simplemente va a ser un valor numérico, donde a lo mejor el valor de 500 es una temperatura de 50 grados Celsius, entonces el valor
no sé, 900 ya sea una temperatura ya cercana a 100 grados Celsius. Entonces nosotros tendríamos que decir que se compara el valor de 900, haciendo la suposición que con ese valor la temperatura es de 100 grados Celsius, y en base a eso pues mandemos la señal para encender o apagar la caldera, ¿sí? Tanto en la práctica 5, 6 y 7. Ese es un ejemplo de cómo funcionan las entradas analógicas y cómo las podríamos utilizar, pero puede haber muchísimo más. Por ejemplo, un sensor de velocidad de un motor, donde el sensor nos está diciendo cuáles son las revoluciones a la que está girando ese motor, y si nosotros quisiéramos hacer un control de velocidad, pues en base a eso, pues que active o desactive un PWM para controlar la velocidad del motor, o si el motor es un motor trifásico, se mande una señal para modificar la frecuencia de ese variador para que disminuya o aumente la velocidad del motor trifásico, ¿no? Entonces, hay muchos ejemplos de cómo utilizar entradas analógicas. Entonces, respecto a esto y respecto a este PLC Snyder, pues básicamente esto es cómo funciona, ¿sí? Entonces, nuevamente, si tienen dudas, déjenmelo en los comentarios. No se olviden suscribir, y si les gustó, ya saben.